Hola amigas y amigos de las redes sociales, un servidor, Carlos Alberto Nando López, alumno de la Universidad IEXPRO, en el doctorado en Desarrollo Humano. Estamos cursando actualmente un seminario de interculturalidad y género, en el cual estamos tratando un tema muy importante en el ámbito de la educación: la violencia de género en el ámbito escolar, cómo detectarla y cómo evitarla. Acompáñenme a conocer más acerca de este importante tema educativo. La violencia de género relacionada con la escuela se define como actos o amenazas de violencia sexual, física o psicológica que acontecen en las escuelas y sus alrededores, perpetrados como resultado de normas y estereotipos de género y debidos a una dinámica de desigualdad en el poder. También se refiere a las diferencias entre las experiencias de las niñas y los niños y sus vulnerabilidades ante la violencia. Incluye amenazas explícitas o actos de violencia física, bullying, acoso verbal o sexual, tocamientos sin consentimiento, coerción y agresión sexual o violación. El castigo corporal y los actos de disciplina en las escuelas se manifiestan con frecuencia de forma discriminatoria e influida por el género. Otros actos implícitos de violencia de género relacionada con la escuela surgen de prácticas escolares cotidianas que refuerzan los estereotipos y la desigualdad entre los géneros y fomentan entornos violentos o inseguros. La UNESCO declara que la violencia de género en el entorno escolar es una expresión de los estereotipos y desigualdades por motivo de género existentes en todas nuestras sociedades. Abarca todos los tipos de violencia o amenaza de violencia, dirigida específicamente contra un estudiante debido a su sexo o que afectan a las niñas o a los niños de manera desproporcionada según el caso. Puede ser de carácter físico, sexual o psicológico y expresarse en particular en forma de intimidación, castigo, ostracismo, castigos corporales, humillación, tratos degradantes, acoso, abuso y explotación sexuales. Puede ser ejercida por estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa. Puede ocurrir en el recinto de la escuela, en sus dependencias, en el camino de la escuela o en otros lugares, con motivo de actividades extraescolares o mediante el uso cada vez más extendido de las tecnologías de la información y comunicación, intimidación por internet, acoso sexual por el teléfono móvil, etc. Puede acarrear consecuencias graves y a largo plazo, tales como pérdida de autoestima y confianza en sí mismo, alteración de la salud física y mental, embarazos precoces y no deseados, depresiones, menor aprovechamiento escolar, absentismo, abandono escolar, desarrollo de comportamientos agresivos, etc. El lenguaje. El uso de un lenguaje discriminatorio también puede contribuir a promover situaciones de la violencia de género en el ámbito educativo. El lenguaje ha sido conceptualizado como el sistema de comunicación estructurado que permite a las personas expresar sus experiencias y comunicarlas por medio de símbolos, señales y sonidos entendibles a otro ser humano. A través del lenguaje escrito, oral o visual se pueden configurar situaciones de discriminación y violencia de género. En los ámbitos educativos persisten prácticas de uso de un lenguaje discriminatorio y no inclusivo, así como de materiales didácticos en el que se presentan en forma predominante personajes masculinos, mientras que mujeres y niñas permanecen subrepresentadas. Violencia y discriminación hacia estudiantes embarazadas. El embarazo en la adolescencia puede estar asociado a la violencia de género en su sentido más amplio: violencia física, simbólica, psicológica y económica. Entre las principales causas de embarazo precoz se encuentra la violencia estructural vinculada con la pobreza, la violencia ideológica o machista y la violencia sexual. Con frecuencia las adolescentes embarazadas enfrentan situaciones de discriminación y violencia en el espacio educativo, ya sea de parte del resto de estudiantes, así como del cuerpo docente, llegando a ser trasladadas, segregadas e incluso expulsadas de la institución educativa a la que concurren, lo que lesiona su dignidad y su derecho a la educación. Violencia de índole sexual. La violencia sexual es un tipo de violencia de género que también puede presentarse en el ámbito educativo y que se manifiesta en forma de acoso verbal y psicológico, exposición a materiales de índole sexual, agresión sexual, violación, coerción y explotación en los centros escolares y sus cercanías. Comprende conductas de índole sexual que no implican un contacto corporal, por ejemplo, utilización de material pornográfico, mensajes o comportamientos obscenos, insultos sexistas,
machistas, proposiciones o insinuaciones sexuales indeseadas y conductas que implican un contacto corporal. Por ejemplo, realización de actos o prácticas sexuales, tocamientos, abuso sexual o violación. La violencia sexual es perpetrada contra niñas, niños y adolescentes, pero en general las niñas y adolescentes son quienes sufren más este tipo de violencia. Violencia por orientación sexual e identidad de género. El ámbito educativo es uno de los espacios en el que más frecuentemente se encuentran presentes las situaciones de discriminación y violencia en razón de la orientación sexual. Niños, niñas y adolescentes lesbianas, gay, bisexuales, trans o intersex, o que son percibidas y percibidos como tales, enfrentan estigmatización, discriminación y violencia por su orientación sexual o identidad de género, o porque sus cuerpos difieren de las definiciones típicas de cuerpos femeninos y masculinos. Los estudios disponibles indican que las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero menores de edad pueden estar especialmente expuestas a violencia de género relacionada con la escuela. Se ha señalado que el alcance de esta discriminación y violencia incluye el aislamiento por parte de compañeros y compañeras, marginalización y exclusión, acoso escolar, bullying y violencia física y sexual. Incluso a algunos niños y niñas se les niega el ingreso escolar o son expulsados y expulsadas de sus escuelas debido a su orientación sexual o identidad de género real o percibida. Entre las recomendaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha realizado a los estados para que garanticen plenamente el derecho de los niños y las niñas LGBT a una vida libre de discriminación y violencia dentro del ámbito escolar se encuentran la erradicación de planes de estudios en las escuelas con información sesgada, no científica o incorrecta, que estigmatice orientaciones sexuales e identidades de género diversas, la supervisión y control de los reglamentos escolares que discriminan estudiantes LGBT, la implementación de políticas integrales para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra niños y niñas LGBT, el establecimiento de mecanismos de denuncia eficaces y la realización de investigaciones en estos casos. Hostigamiento a través de Internet. El acoso se manifiesta a través de diversos tipos de conductas o comportamientos que implican, por ejemplo, agresiones, intimidación, amenazas, insultos, chantajes, actitudes excluyentes, entre otras. Estos tipos de comportamiento también pueden manifestarse a través de las nuevas prácticas de interacción que ofrecen las tecnologías de la información y comunicación, como las plataformas virtuales y las redes sociales, correo electrónico, sistemas de mensajería, blogs o foros, involucrando a integrantes de la comunidad educativa. Entre las prácticas asociadas a este tipo de acoso se mencionan el envío de imágenes, divulgación de rumores ofensivos, videos, textos despectivos o comentarios estigmatizantes, insinuaciones sexuales, insultos, amenazas u otros actos de hostigamiento que tengan como fin controlar, exponer, humillar, ridiculizar o causar un daño a la persona víctima de esta situación en razón de su género. El castigo corporal en el ámbito educativo. En la mayoría de los países del mundo, el castigo corporal directo o indirecto, permanecer en posiciones incómodas que causen dolor o molestia, se encuentra prohibido. Sin embargo, pueden persistir algunas prácticas de este tipo como medida disciplinaria o punitiva, prácticas que son totalmente contrarias al marco de derechos humanos, en especial a los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes. También en la aplicación de medidas disciplinarias como las sanciones o el castigo, es posible encontrar sesgos de género y violencia de género. Y bien, ¿cómo podemos prevenir la violencia de género? La educación sexual integral como forma de prevención de la violencia de género. La educación sexual integral con perspectiva de género y de derechos es un pilar fundamental para la promoción de comportamientos no sexistas y para contribuir a la prevención de la violencia de género en el ámbito educativo. El derecho a la educación sexual integral ha sido reconocido como un derecho humano fundamental indispensable para el logro de otros derechos humanos, entre ellos la salud, el derecho a la información, los derechos sexuales y reproductivos. El abordaje en este marco de temáticas como los derechos sexuales y reproductivos, la salud sexual, la diversidad, la orientación sexual e identidad de género, la autonomía, el acceso a la información, la libertad sexual, la promoción de las decisiones libres y responsables, la superación de los estereotipos y la discriminación es imprescindible para la promoción de relaciones de género igualitarias. La protección del derecho humano a la educación sexual integral resulta de especial relevancia
violencia para asegurar a las mujeres su derecho a vivir libres de violencia y de discriminación por motivos de género, habida cuenta de las relaciones históricamente desiguales de poder entre hombres y mujeres. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Declaración Universal de Derechos Humanos. Es importante comprender mejor todas las dimensiones de esta violencia de género para que las instituciones educativas puedan prevenir esos actos, proteger a los niños y especialmente a las niñas, y contribuir al cambio de mentalidad en materia de roles de género en favor de la igualdad entre mujeres y hombres. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. ¿Qué acciones podemos tomar para combatir cualquier forma discriminatoria y violencia de género? Existen muchas acciones concretas que desde el propio ámbito educativo se pueden proponer y llevar adelante. Estas acciones tienen un papel fundamental para consolidar el principio de igualdad de forma real y efectiva, así como la superación de cualquier forma de discriminación y violencia de género. Acciones que se pueden aplicar. Detectar la problemática. Para transformar la realidad es necesario primero conocerla. Para conocer el punto de partida o dimensión de la problemática sobre la que queremos trabajar, las instancias de consulta directa con y entre integrantes de la comunidad educativa nos pueden permitir recopilar información relevante y datos estadísticamente significativos. Algunas herramientas que pueden ser utilizadas para estos propósitos son las entrevistas, encuestas y diagnósticos con enfoque de género y de diversidad sexual, con la finalidad de detectar, por ejemplo, los niveles de conocimiento, percepción y expectativas sobre la temática, presencia de estereotipos de género, percepción acerca de diferencias de trato hacia las o los estudiantes, situaciones de agresión en los espacios educativos o sus entornos, entre otras. Realizar acciones de sensibilización. Una de las formas más extendidas de sensibilización son las campañas. Podemos diseñar nuestras propias campañas o sumarnos a campañas locales, nacionales, regionales o internacionales existentes sobre la temática. Desarrollar propuestas didácticas para su aplicación en el aula. Se puede reflexionar sobre frases, dichos, citas, canciones, refranes, historietas, cuentos, ilustraciones, relatos, poemas, películas que nos ayuden a identificar y superar los estereotipos de género. Identificación y contribución de mujeres notables y referentes a lo largo de la historia en todas las disciplinas. Implementar laboratorios de igualdad de género, incluyendo evidencias, iniciativas inspiradoras y buenas prácticas en materia de combate a la violencia de género en el ámbito educativo, análisis grupales de noticias de prensa sobre la temática, debatir y reflexionar sobre casos reales de discriminación y violencia basados en la orientación sexual o la identidad de género, colocar en el aula un buzón para recibir sugerencias, comentarios, dudas, propuestas y opiniones para después analizarlas y dar respuestas en conjunto, reflexiones sobre la convivencia en los espacios de clase, la distribución y uso de los espacios de recreación y demás espacios comunes. Podría socializarse mediante la exhibición de películas alusivas a las temáticas. El análisis de las temáticas a través del lenguaje cinematográfico suele ser una herramienta de gran utilidad. Seleccionar películas en las que la temática esté presente, proyectarlas en el aula y analizarlas en grupo. Reforzar el aprendizaje de conceptos claves con estrategias didácticas. ¿Conoces la diferencia entre sexo y género? ¿Conoces alguna situación de trato diferenciado por sexo? Si tuvieras que mencionar algún ejemplo de violencia de género, ¿qué expresarías? ¿Identificas alguna expresión utilizada frecuentemente para descalificar a un género u otro? ¿Conoces actitudes discriminatorias, ofensivas o violentas dirigidas hacia una persona por el hecho de tener una orientación sexual o identidad de género diversa? ¿Qué hacer para poder identificar causas y consecuencias de la violencia de género en el ámbito educativo? Debemos de impulsar cambios, fomentar actitudes y comportamientos igualitarios en el contexto educativo, promover la incorporación y utilización de libros, textos y materiales didácticos que promuevan la igualdad de género y la superación de la violencia, incluir la perspectiva de género y de diversidad sexual en la elaboración de materiales didácticos y educativos, impulsar la construcción de un currículum con enfoque de derechos y de género, diseñar e implementar estrategias de prevención, mecanismos de atención de denuncias y protocolos de actuación ante situaciones de violencia de género. ¿Cómo puedo promover ámbitos educativos seguros? La UNESCO adoptó un importante documento relativo a la prevención de la violencia de género en el ámbito escolar.
Este documento, que es una resolución, se denomina Aprender sin miedo, prevenir la violencia de género en el entorno escolar y luchar contra ella. ¿Qué podemos hacer con este importante instrumento? Conocerlo, compartirlo, difundirlo y comprometernos con sus contenidos. Realizar actividades públicas de presentación invitando a todas las personas de la comunidad educativa, incluyendo autoridades de la educación. Hacer una amplia campaña de difusión utilizando las redes sociales e invitando a sumarse a todos los medios de comunicación locales. Presentarlo a las autoridades de gobierno. También se puede complementar la información, implementando mecanismos de registro de datos y elaboración de estadísticas, realizando investigaciones y estudios sobre la temática, denunciar los casos de violencia de género. Todas las personas tenemos el derecho a ser respetadas y tratadas con dignidad. Como hemos visto, la violencia de género es injustificable y constituye una violación de los derechos humanos. Por ello, es importante frente a situaciones de este tipo no guardar silencio, solicitar o brindar protección, apoyo y ayuda. Poner en conocimiento a otras personas sobre lo que está sucediendo, familia, docentes, autoridades educativas, compañeros, amigos, instituciones especializadas en la temática, etc. Presentar las denuncias ante las autoridades competentes. Destacamos la necesidad de que haya acuerdo y consentimiento de la víctima en cuanto a la denuncia, con miras a evitar una doble victimización, pues en algunos casos son los mismos integrantes de su familia, docentes, autoridades educativas, compañeros y amigos los perpetradores de este tipo de violencia. En este sentido, es importante resaltar la autonomía y seguridad de la víctima de la violencia de género antes de la realización de toda otra acción, incluyendo la denuncia.